Señor, cantando himnos de gozo. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, llegad a Él con cantares de gozo. Llegad hasta el Señor, cantando himnos de gozo. Ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón por nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Ofrezcamos ahora la intención personal por la que queremos participar y celebrar esta Santa Misa. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Amén. Esta Santa Misa la ofrecemos por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos. Padre José Nicanor García Montero, recientemente fallecido. Alejandro Astorga González, recientemente fallecido. Y por nuestros hermanos, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés Carmelita, Sor Regina, Padre Víctor Calderón Soriano, Padre Humberto Advanter, María Carrasco, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno Germán y Eliana Miranda en su aniversario número 50. Y también vamos a pedir por nuestros hermanos enfermos, Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera Armijo, Padre Voldi Morales, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián Belmar Parra, Bebé Sebastián Ignacio Díaz Durán, Bebé Liam Belis Pérez, Barbarita, Pequeña Lilibet Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez Palacio, Francisca Cruz Jara, Alberto Arriagada, Elena Bustamante, Héctor Hernán Toro Ramírez, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Seina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofré Mella, Jacqueline Mellado Pardo, Francisco Javier Núñez Enrique, presbítero Claudio Alarcón, Boris Mendoza Mardones, Lito Orellana Pino, Lucía Orellana Cofré y Blanca Quevedo Ulloa. Y también vamos a pedir por las siguientes intenciones para que el Señor ayude a Paulo y a Solange. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, hoy 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Dispongamos pues nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios con un corazón bien dispuesto, bien preparado. Pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
Perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó, y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas, y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano, y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nube y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres el Altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina altísimo por encima de toda la tierra. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basado en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria.
cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Aleluya, Aleluya. Aleluya. El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Mis hermanas y hermanos en el Señor, nos encontramos celebrando en este día la fiesta de la transfiguración del Señor. Y en la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro vemos precisamente el testimonio que el apóstol comparte a todas las generaciones, diciéndonos en primer lugar: no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. Esto es precisamente lo que estamos celebrando hoy día, gracias al testimonio que nos han dado los apóstoles, particularmente el apóstol San Pedro, a propósito de aquel acontecimiento maravilloso del cual él fue un testigo ocular. Y no solo él, sino que también los hermanos Santiago y Juan. Precisamente de esto se nos habla en la lectura del Evangelio que acaba de ser proclamado. Jesucristo no lleva a los 12 hasta la montaña santa, sino que tan solo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan.
E inmediatamente podríamos nosotros preguntarnos, ¿por qué razón el Señor escoge a estos tres y no al número total de los 12? ¿Es que acaso estos tres eran mejores que todos los demás? Y sabemos muy bien que estos tres particularmente son los más necesitados de la misericordia del Señor. Recordemos que es precisamente Simón Pedro quien dijo que iba a acompañar al Señor hasta las últimas consecuencias, que iba a estar en él en todo momento, en toda circunstancia. Es el mismo precisamente quien lo niega y lo hace en tres oportunidades. Por su parte, Santiago y su hermano Juan son los que piden tener los primeros puestos, los primeros lugares, cuando se manifieste plenamente el reino de Jesucristo. Y es así entonces que vemos que desde la perspectiva humana, ciertamente no son los mejores en comparación con los otros discípulos. Sin embargo, la lógica del Señor es distinta a la lógica de nosotros los seres humanos, y es Cristo Jesús quien escoge a estos tres precisamente para hacerlos presenciar este maravilloso acontecimiento de su transformación gloriosa, precisamente porque son los más necesitados de la gracia de Dios y de la misericordia divina. Y por lo tanto son estos tres también quienes van a dar el supremo testimonio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, al igual que los demás miembros de la comunidad apostólica, pero estos en particular lo harán de una manera especial. Y vemos entonces cuál es el hecho que Pedro nos narra en la segunda lectura. Jesucristo se transfigura en presencia de estos tres, es decir, su aspecto cambia, se ve transformado. Y nos dice el evangelista San Mateo que el rostro del Señor resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Vemos por lo tanto que el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para nuestra salvación, es precisamente verdadero Dios y verdadero hombre. Y es allí precisamente en donde le manifiesta a estos tres particularmente que no se trata solamente de un ser humano. Lo es, ciertamente, es un ser humano porque se ha hecho carne. Y si se ha hecho carne es porque primeramente es verdadero Dios. Esa es su naturaleza, es de condición divina y asume nuestra condición humana, siendo idéntico en todo a nosotros, menos en el pecado. Y esta es precisamente esta condición, esta naturaleza divina, la que pueden ver y constatar estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y vemos allí una situación que se realiza en donde Jesucristo entra en diálogo con dos personajes sumamente importantes para el pueblo de Israel, para lo que nosotros llamamos el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento, como son Moisés y Elías. Moisés, que representa toda la ley y por lo tanto representa los preceptos, de tal manera que vemos allí representado este aspecto, Jesucristo conversando con aquel que representa la ley, que representa la antigua alianza, el antiguo pacto, lo antiguo. Y vemos también cómo Jesucristo está en diálogo con el gran profeta Elías, que representa a todo el profetismo del Antiguo Testamento. En otras palabras, vemos cómo Jesús está en diálogo con lo antiguo para darle a todo aquello su verdadero sentido y por lo tanto comprender así las Escrituras en verdadera plenitud. ¿Y cuál es la reacción de Simón Pedro ante esta situación? No sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir. Lo primero que dice: Señor, qué bien estamos aquí. Y a continuación se le ocurre una idea que no es para nada necesaria, puesto que aquellos que se han aparecido allí no necesitan de ningún cuidado propiamente humano o propiamente material. ¿Qué es lo que sugiere Simón Pedro? Levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía, puesto que se estaba dejando llevar en ese momento
tanto por la confusión como por el temor de esa gloriosa manifestación. Y a continuación, el culmen de esta manifestación gloriosa. A continuación se presenta una nube luminosa que los cubre con su sombra. Y esta es precisamente la presencia santa del Padre Eterno, quien es allí quien reconoce a Jesucristo como su Hijo muy querido, en quien tiene puestas todas sus complacencias, en quien tiene puesta su predilección. Y a continuación, el Padre Dios, el Padre Eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dice a estos tres que están allí: escúchenlo a Él, a aquel que es la palabra eterna del Padre, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que puso su morada, su tienda en medio de nosotros, que compartió en toda nuestra condición humana, nuestras miserias y dolores. Y es a Él precisamente, a aquel que es el Hijo de Dios hecho carne, que es la palabra eterna, a quien nosotros debemos escuchar. Y aquí vemos un paralelo con otro acontecimiento, en donde también el Padre Eterno se manifiesta y reconoce públicamente a Jesucristo como su Hijo, como aquel a quien el Padre Eterno engendró desde antes de la creación del mundo, es decir, desde toda la eternidad. Y esto es en el acontecimiento del bautismo de Jesús por manos de Juan el Bautista en el río Jordán. Allí precisamente se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Cristo Jesús el Señor. Y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta todas mis complacencias. Vemos por lo tanto cómo el Eterno Padre reconoce en Jesucristo a su Hijo, a aquel que engendró desde toda la eternidad. Y vemos por lo tanto la insistencia del Padre Dios de que pongamos atención a las palabras de Jesucristo el Señor, que con humildad y confianza le escuchemos. Y no solo le escuchemos, sino que le obedezcamos. Precisamente esto es lo que significa la palabra obediencia, ob audire, escuchar, saber oír, prestarle atención en este caso particular a Jesucristo y obedecerle a Él. ¿Obedecerle qué? Todas las explicaciones que nos ha dado y que están puestas en el Evangelio respecto de cómo hemos de vivir precisamente la ley y los profetas, de cómo hemos de vivir lo que Dios, el Padre Eterno, reveló desde antiguo a su pueblo Israel por medio de sus santos profetas. Pues Cristo Jesús es la plenitud de la revelación del Padre. Y es allí, por lo tanto, en donde se nos pide a nosotros precisamente lo mismo que a Pedro, a Santiago y a Juan, a tener una actitud de constante atención, de disponibilidad para escuchar al Señor y dejarnos instruir por Él, por aquel que es la palabra eterna del Padre. ¿Cuál es la reacción de estos tres discípulos ante la manifestación gloriosa que el Padre Dios hace en ese momento mediante esta nube luminosa? Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. No de miedo, sino que del santo temor de Dios ante la presencia de la santidad del mismísimo Dios que se les ha revelado allí de manera extraordinaria. Pero Jesucristo los invita para que no tengan temor, no tengan miedo particularmente, y les dice: levántense, pónganse en pie. Y esta es la actitud precisamente del cristiano ante las manifestaciones que Dios va realizando y concretando en nuestra propia historia. A veces nos vemos tremendamente conflictuados o complicados ante distintas manifestaciones del Señor en nuestra propia historia de vida y nos quedamos confundidos, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Y en vez de llenarnos del santo temor de Dios para glorificar a Dios por esa manifestación, en lugar de eso nos llenamos
de miedo, de preocupación, porque no logramos comprender este maravilloso misterio de la manifestación de Dios. Quedamos confundidos. Por ello la necesidad, hermanas y hermanos, de vivir en íntima comunión con el Señor, para que de forma constante nuestro espíritu se vaya preparando y esté siempre bien dispuesto para las distintas manifestaciones que el Señor va realizando de su persona y de su voluntad en nuestra propia historia de salvación. ¿Qué es lo que Jesucristo les dice a continuación a estos tres? No hablen a nadie de esta visión, por lo menos todavía, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y he aquí, por lo tanto, hermanas y hermanos, el sentido de la aparición de Moisés y de Elías, precisamente para comprender que el Mesías esperado, el ungido de Dios por el Santo Espíritu, el Cristo, debía padecer. Y en este sentido, este relato nos lleva a despejar cualquier visión, digámoslo así, romántica o estrambótica de la acción y misión del Mesías, pues el Hijo de Dios hecho hombre ha venido a dar su vida, y esa entrega libre, voluntaria y generosa implica y supone, por lo tanto, su muerte, y una muerte en cruz, que fue escándalo para los judíos y que fue ocasión de temor para sus propios discípulos. Entonces, Cristo Jesús prepara y dispone el corazón de estos tres precisamente para aquel acontecimiento mediante el cual Cristo Jesús entregará su propia vida para darnos vida. Que en esta fiesta de la transfiguración del Señor, Jesucristo, el Mesías esperado, nos anime también a nosotros, hermanas y hermanos, y nos ayude a introducirnos en este maravilloso misterio de su maravillosa transformación, de su maravillosa transfiguración. Que podamos permanecer en la presencia de aquella nube luminosa, es decir, que podamos permanecer en la santidad de Dios, con nuestra alma abierta y dispuesta para ello, para que podamos vivir en íntima comunión con el Señor. Y pidamos también a María Santísima, la Virgen Madre, que nos ayude a hacer todo lo que Cristo Jesús nos invita, todo aquello que nos pide, todo aquello que también nos va exigiendo en el camino de la vida. Precisamente, tanto el Padre Eterno como la Virgen Madre nos piden hacer exactamente lo mismo en relación a Jesucristo el Hijo. El Padre nos dice, a Él escúchenlo. Y María Santísima nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Estos dos elementos confluyen en la única persona de Cristo Jesús. Es a la palabra eterna del Padre a quien hemos de escuchar, y precisamente por esa escucha hemos de hacer todo cuanto Él nos diga. Que Jesucristo el Señor nos conceda la gracia de poder contemplarlo cuando Él nos llame a heredar el reino de los cielos, esta maravillosa manifestación de su gloria, y que seamos capaces ya en este mundo de gozarnos en las distintas manifestaciones del Señor, en los distintos episodios de nuestra vida, particularmente en los momentos de tiniebla y confusión, en donde Él se nos manifiesta como la luz del mundo. Que así sea. Amén. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo su Hijo nos ha revelado su amor y benevolencia con nosotros. Por la Iglesia, para que en expresión del apóstol sea en medio del mundo como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que despunte el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que buscan el rostro de Dios para que puedan encontrarlo en el rostro del hombre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que intentan transformar este mundo para que
sus esfuerzos alumbren el mundo nuevo que Cristo nos presagia en su transfiguración, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros, aquí se nos anticipa la gloria de Cristo, para que prestando atención a su palabra, sepamos irradiarla a los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestros hermanos enfermos. Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera Armijo, Padre Boldi Morales, Verónica Olivares, Angélica González, Bebé Lucas Sebastián Belmar Parra, Bebé Sebastián Ignacio Díaz Durán, Bebé Lian Belis Pérez, Barbarita Pequeña Lilibet Espinosa, Jorgito Ignacio Galvez Palacio, Francisca Crujara, Alberto Arriagada, Eliana Bustamante, Héctor Hernán Toro Ramírez, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Zeina Alarcón, Luisa Moya, Irene Cofré Mella, Jacqueline Mellado Pardo, Francisco Javier Núñez Enrique, presbítero Claudio Alarcón, Boris Mendoza Mardones, Lito Orellana Pino, Lucía Orellana Cofré, Blanca Quevedo Ulloa, Constanza Vergara, Juan Pablo Silva, Javiera Orellana, María Iris Reyes, Fernando Maza, Raúl Cueva, Flor Medina, Ana Sofía Villagrán, Gastón Villagrán, Alejandro Sáez, Carolina Pessoa, María Leal, René Hernández Illanes, Alberto Rodríguez, Silvia Fuentealba, Esedier Pérez, Graciela Burgo, Luisa Tejero, Marta Leal, Mercedes Saavedra, Yolanda Hernández. Pidámosle a Dios nuestro Padre que por su Hijo Jesucristo, médico de nuestras almas, le dé salud espiritual y corporal, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y pidamos también por Paulo y por Solange, para que el Señor bendiga sus vidas y les ayude, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos también al Señor por todos los difuntos, para que, purificados de sus culpas y pecados, el Señor por su misericordia los haga participar de la gloria eterna en el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Nos unimos a todas las personas que en este tiempo de pandemia están sin trabajo y que viven angustiados a causa de sus deudas. Pidamos al Señor por ellos, para que los bendiga, para que los anime, para que los reconforte. Y en este mes de la solidaridad particularmente encuentren en nosotros hermanos y manos generosas para ir al servicio de quien más necesita. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todo el personal sanitario del mundo entero, especialmente de nuestro país y nuestra región, para que el Señor Jesús siga acompañándoles, animándoles y sobre todo cuidándolos a ellos y a sus familiares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y nos unimos también a toda la Iglesia que hoy celebra esta fiesta de la transfiguración del Señor, para que podamos un día, por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, también ser transfigurados en la gloria de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre, todo lo que con fe y confianza te pedimos. Lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús.
también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo, santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, el Beato José Agustín Fariña, y todos los santos por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Padre José Nicanor García Montero, Alejandro Astorga González, Eliana Miranda, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, hermana María Inés, Sor Regina, Padre Víctor Calderón Soriano, Padre Humberto Advanter, María Carrasco, Héctor Tudela, Gabriel Alejandro Moreno Germa, Constanza Sergio Mercedes, Lilia Esther, Carlos Salomé, Sergio Eduardo, Daniel, Nora, Lili y René Eduardo, María Inés Cifuentes, José Miguel San Martín, Sergio Rojas San Nicolás. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y teniendo un alma sola y un solo corazón orientados hacia nuestro Padre Dios, dirijámonos a Él ahora con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Hagamos ahora un signo de comunión fraterna, la paz del Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti,
para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Antífona de comunión. Cuando se manifieste el Señor seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforma a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les recordamos que estamos en nuestra campaña solidaria, un hermano ayuda a otro hermano. Les pedimos solidarizar con aquellos que menos tienen y más necesitan, especialmente en este tiempo de pandemia. Les invitamos a compartir de lo poquito que se tenga, pero haciéndolo siempre como un acto de verdadera caridad y de verdadero amor a Dios en el prójimo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, y permanezca para siempre. Amén. Y nos quedamos con la paz, el gozo y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Orienta. Acudimos a ti en medio del temor. Ampara. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxilia. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompaña. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuelo. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisiones. Aconseja. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Santo Padre Agustín. Ruega por nosotros. Santa Madre Mónica. Ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden. Rueguen por nosotros. Que todos tengan un hermoso y bendecido día. Mientras Recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar,